Fran, si estás ahí para empezar a grabar. Sí, ya estamos. Genial. Perfecto. Bueno, voy a hacer una breve presentación que hemos armado también. Recording is on. También con la intención de que sea también contar un poco lo que ha sido este ciclo, ya que es el último seminario de este año al menos. El ciclo se llamó, lo nombramos Calderas Sociológicas, un ciclo de seminarios de prácticas y análisis feministas que organizamos desde el espacio de Sociología Feministas del Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de San Juan, y desde este espacio le damos la bienvenida a todas, todes, todos. En estos espacios, en cada seminario, bueno, la idea era no solamente generar un ámbito de intercambios en torno a investigaciones científicas desde el campo de las ciencias sociales, humanidades, que empezó especialmente con la disciplina de la que somos parte muchos de nosotros, que es la sociología, pero también que fue ampliándose hacia otras disciplinas, sino también queríamos como abrir un espacio a otro tipo de experiencias y prácticas que liguen también lo académico con los activismos, con las prácticas de extensión, en este caso también, en donde sabemos que se vienen abordando estas distintas prácticas desde una perspectiva de género y feminista. Para contar un poco, digamos, los distintos seminarios que hemos podido realizar este año y que celebramos también como un logro en un año, bueno, atípico, como veníamos hablando, signado por la pandemia. Comenzó, como decía, este ciclo con la presentación de Victoria Galoviche, que nos conversó acerca de su tesis doctoral sobre masculinidades y salud sexual y no reproductiva. Después el licenciado Franco Barbosa expuso acerca de representaciones sociales y las prácticas del personal de salud en torno a la salud sexual y reproductiva. Después en el segundo semestre, bueno, quien les habla, yo expuse sobre mis trabajos acerca de experiencia de aborto voluntario en San Juan. Posteriormente Pablo Esteves, también sociólogo, nos contó también sobre su tesis sobre fecundidad de las mujeres sanjuaninas en el pasado reciente, periodo 1970-2018, tomó ese periodo él en su investigación. En septiembre contamos con la presentación de la licenciada en Historia, Florencia Pecio. Fue una presentación sobre metodologías feministas para el pasado reciente y la represión sexual del terrorismo de Estado en San Juan. Y más recientemente, en octubre, contamos con la presentación de Milce Moragues acerca de la relación entre feminismo y discapacidad y la sexualidad como una deuda colectiva. Bueno, agradecemos, queremos hacer esta presentación también como modo de agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este año de seminarios también, al Gabinete de Estudios de Investigaciones en Sociología, al Departamento de Sociología y a la Facultad de Ciencias Sociales, por seguir también apostando y brindándonos gran apoyo para desarrollar las actividades que proponemos y que esperamos también seguir proponiendo en los próximos años. Nos han ayudado desde nuestros inicios del espacio a sostener cada actividad que hemos ideado, y eso también nos motiva un montón a seguirnos también creyendo que somos un grupo también que tiene cosas para seguir proponiendo. Y bueno, principalmente a las personas que se han acercado, al público, colegas, amistades que nos han acompañado para sostener también este espacio, para sostener también preguntas, interesarse por dar debates, intercambios, conversaciones acerca de las distintas problemáticas que en cada seminario hemos ido abordando. Bueno, cerramos entonces con este ciclo de seminarios por este año, decíamos, a días del 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias de Género, y en este seminario presentamos este proyecto, el proyecto Cicatriz, una experiencia de sanación colectiva junto a sobrevivientes de abuso
y violencia sexual en San Juan. Y ahora voy a leer una breve introducción que me tomé el atrevimiento de elaborar también en torno a un trabajo de las compañeras, que después también los podemos compartir. Y bueno, dice, podemos introducir este trabajo, este proyecto, situándolo en el marco de las movilizaciones feministas en el país y en nuestra provincia, que pusieron en cuestión los límites entre lo personal y lo privado, entre lo político y lo público, sacando del ámbito de lo privado y secreto las violencias sexistas. Pero todo lo personal es político. ¿Podrían silenciar? Bien, decía, pero todo lo personal es político. ¿Lo personal es inmediatamente político o es necesario un proceso de politización? ¿Cómo politizar entonces lo que no podemos sacar de las paredes del silencio? ¿Cómo, si no es en ese proceso de colectivizar la resistencia al daño, puede sobrevivirse al dolor, al odio? A partir de una serie de talleres con sobrevivientes de abuso y violencia sexual, las hacedoras del proyecto Cicatriz se dieron a una escucha colectiva que permitió dar cuenta del aislamiento y la revictimización que impone el entorno social y simbólico y de la falta de políticas públicas para abordar esta temática. Pudieron problematizar ciertas narrativas instaladas que consideran la violación y el abuso sexual solo como traumas, y refuerzan un imaginario social que avala y reproduce la cultura de violación, para dar lugar a una multiplicidad de experiencias que exigen ser pensadas, incluyendo su dimensión social, cultural y política. Desde este enfoque, y con el propósito de acompañar procesos de sanación colectiva, de visibilizar la violencia y el abuso sexual y aportar un corpus teórico-metodológico que enriquezca su abordaje, el proyecto Cicatriz propuso una serie de talleres que fueron realizados en un hospital público de San Juan en el marco de un proyecto de extensión universitaria. Le doy la palabra a las compañeras Carla Grafiña, Dolores Córdoba y Sandra Vega. Muy bienvenidas y muchas gracias por compartirse en este espacio que veníamos tramando. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, la verdad que la presentación está bastante clara, no hay mucho más que agregar. Solamente contar brevemente, de una manera, la pregunta o la inquietud que dio origen a todo este proyecto. Justo fue después de la denuncia de Tecno Jardín, que en el fines de 2018 hubo una oleada inmensa de denuncias después de eso. Uno abría en Facebook, abría, no sé, o ponía el noticiero o lo que sea, el diario, y había casos y casos, gente que hablaban. Y entonces a mí realmente me llamó mucha atención esa forma, tantas mujeres hablando. Y yo me pensé preguntar, bueno, a ver, pero ¿qué pasa después? O sea, uno habla, bueno, listo, me pasó esto. ¿Y qué pasa después con esto que se dice? O sea, decirlo, hablarlo, ¿sana? ¿O es el inicio del camino de sanación? ¿Y por qué? Y también reflexionar sobre una especie de lo que yo le decía a mis compañeras cuando empezamos, que yo lo sentía como una especie de marca social, una especie como decía Dolores, a veces también el incidio. O sea, no tanto, las sobrevivientes no tanto somos auxiliadas, sino que nos incidiamos. O sea, hay una especie de aislamiento muy interior y muy simbólico, que básicamente tenemos una especie como de doble aislamiento. Justamente por eso es mucho más, el desafío es mucho más grande para cuando uno habla, cuando uno cuenta, cuando uno pregunta, cuando uno se acerca y toma la decisión de intentar empezar este camino de sanación. Bueno, ahí ya hay una decisión, digamos, de un cambio, de una pregunta que irrumpe.
tratar la violencia sexual y abuso como traumas, para mí lo que hace es situarnos en un espacio como individual, de los objetivos, y olvidamos preguntarnos y darnos cuenta que esto es un problema social y cultural. No, el daño lo lleva básicamente, bueno, digamos nosotras, pero somos como bueno, realmente la marca es muy fuerte el impacto que tiene esa marca. Entonces la pregunta básicamente era, ¿podemos sanar este daño? Esta marca nos lleva, esta sensación de enfermedad crónica, ¿se puede sanar? Uno puede de alguna manera darse como de alta y decir, bueno, ya está, a mí me pasa esto y ya está, ahora puedo seguir otra vida, o puedo decidir que esto no me siga marcando. O sea, y parece muy simple, y hasta muy, o sea, es una pregunta compleja, porque también, también que hablábamos, cuando hablábamos también los talleres, era decir, a ver, ¿cómo hay un límite muy delicado entre la confianza o la inquietud por sanar y caer en la caluda, en las preguntas, o sea, con dolores. Más que nada, lo que nos movilizó más que nada fue eso, o sea, fueron básicamente estos puntos por lo que puedo, digamos, ya a decir ahora. El taller que hicimos fue una especie como de experimento, de voluntariado, de un taller que hicimos de escritura terapéutica, porque lo primero que intentamos hacer es, bueno, a ver, bueno, decirlo. Bueno, lo decimos, lo escribimos, lo reescribimos y lo reinterpretamos. En el taller lo que hacíamos más que nada era como buscar disparadores de diferentes textos, de diferentes temas, porque la idea era justamente salir del lugar, digamos, que no, salir un poco de relato que todas, los sobrevivientes tenemos una forma, digamos, que siempre tenemos una forma de contar. Hay un relato ya armado, a que siempre recurrimos. Entonces, la idea del taller era salir de ese relato y ver qué más había. Salir un poco del monólogo, salir un poco, digamos, de la edición con anteojeras que solamente mirábamos en cierto lugar, y ver y tratar de un poco ampliar la mirada. Y pues un poco muy importante que fuéramos muchas personas, que fuéramos muchas, que fuera realmente un grupo. Eso hizo mucha diferencia. Eso hizo la diferencia. Porque escuchar a otras, encontrar puntos de encuentro, diferencias, en las experiencias, en los procesos, en la forma de ver, eso realmente fue muy sanador, fue muy importante. Bueno, más que nada tiene que ver con eso, o sea, no sé qué más puedo agregar, dolor de Instagram, o sea, porque tampoco quiero hablar por ustedes, o sea, pero lo último que quiero decir, que me parece muy importante, es que en realidad también una cosa importantísima que siempre nos planteamos fue hablar por y para nosotras, o sea, desde cada una, o sea, nosotros, o sea, no salir de la postura, la mayoría de las personas que participamos en el taller somos sobrevivientes, entonces sabemos de lo que estamos hablando. Sí. O sea, y eso me parece importantísimo, y eso también es otra cosa también que hace realmente la diferencia en este proyecto, porque no estamos hablando por o para o de algo que no sabemos lo que es, sino que justamente sabiendo lo que es, estamos proponiendo poder verlo de esta forma y poder hacer otra cosa con esto. Bueno, como dice Carla, yo creo que en las primeras reuniones que fueron entre enero y febrero, de decir cómo arrancábamos a hacer este trabajo, yo me acuerdo en una de las reuniones en una estación de servicio en donde pudimos decir, a mí me pasó, y encontrarnos con que a las 3 nos había pasado, a las 3 nos había atravesado un abuso, y por ahí esa cicatriz había definido
quiénes estábamos siendo hoy y a qué nos estábamos dedicando. Y como dice Carla, yo creo que esa resonancia que hizo esta denuncia de Telma Fardín, del colectivo de mujeres que la acompañaba, nos hizo pensar en que colectivamente se puede cuidar y la terapia puede transitar. O sea, no hay como un poder terapéutico que define qué es lo que le pasa a un otro y cuál es la solución para un otro, sino el poder ir armando una trama. Yo recuerdo en ese primer taller en donde íbamos haciendo ese acordeón, en donde cada una escribía una frase, pero no veía lo que la otra había escrito, y que luego se armó algo muy bonito que yo creo que definió el grupo en ese momento. Fue el punto de partida de todas. Las tres que iniciamos este trabajo éramos parte del grupo. A lo mejor éramos como la que sabíamos el caminito para dónde apuntaba, pero no a dónde íbamos a llegar. Y lo otro que fue importante, yo creo que fue centrarnos en que no teníamos ganas y queríamos transmitir también eso a las compañeras que se fueron sumando al grupo, de que esa cicatriz siguiera como cristalizada. O sea, cada vez que nos atraviesa un conflicto, un problema en la vida, es como que la emoción vuelve a ser esa. Esa es la ansiedad, y yo creo que también al final de este proceso quedó abierta esa posibilidad de que con esto que abrimos acá, y bueno, ya me gustaría que Dolores Córdoba, cuente la experiencia desde ella, cuál fue el signo de pregunta, porque yo creo que todo el tiempo trabajamos con preguntas, ¿no? Que nos abrimos al final y que está pendiente de continuarlo, porque esta cicatriz que todas teníamos nos había atravesado en muchos aspectos de nuestra vida. Y había sido silenciada o trabajada en terapias individuales, había sido como reubicada en otros lugares, pero nunca compartida, nunca había circulado, creo, al menos hablo por mí, ¿no? Y se había encontrado con otras cicatrices que le daban otro significado. Si bien éramos mujeres, yo creo que también esa variedad de edades en ese primer encuentro de una compañera de 25 años que no se quedó y que todas teníamos ganas de cuidar, y una compañera de 60 y pico, abuela, que también estaba ahí con todo su bagaje de historia y una historia muy distinta, también yo creo que fue muy, muy interesante el armado de este grupo. Y lo que fue fundamental creo también fue el cómo escoger a los participantes, que creo que ahí en el proyecto lo dice, todas habían hecho o estaban haciendo terapia, que me parece que es importante este respaldo porque se disparan muchas situaciones de nuestra sexualidad, de nuestros vínculos, de nuestra historia familiar, de nuestras historias afectivas, que si uno no las tiene un poco procesadas desde otros lugares es movilizar una situación muy, muy compleja y que el grupo a veces no puede o no tiene la capacidad de contener. O sea, yo creo que también fuimos un poco cuidadosas de a quienes invitábamos y nos quedaron pendientes para trabajar otros aspectos, ¿no? La voz, el cuerpo, las resonancias. Bueno, no sé, Dolores, sí. Bueno, sí, a ver, yo creo que una de las cuestiones que a mí me movilizaban mucho era cómo inscribir esta experiencia personal en lo colectivo y hacerla una experiencia política. Porque es una de las cosas que me atraviesan fuertemente en la vida, porque había rescatado mucho eso de otras experiencias tremendamente dolorosas, como las experiencias de desapariciones o de detenciones en campos de tortura y demás, en centros clandestinos de detención en la dictadura. Y siempre que había leído, que había compartido parte de esas experiencias, lo que encontraba era cómo para salir de eso, de ese dolor tan profundo, la experiencia de las madres con la desaparición de hijos y demás, la respuesta había sido colectiva, había sido una respuesta social, una respuesta política y una respuesta que tiende a la transformación. Y ahí, bueno, pensaba un poco en la presentación de Caldera cuando habla de los marcos teóricos
Yo creo que nosotras nos lanzamos a esto con un absoluto compromiso, con mucho respeto, parte también de esta cuestión de ser sobrevivientes, es decir, no íbamos como a pensar que le íbamos a solucionar desde nosotras la vida a alguien sin ser parte de alguna manera de esa experiencia. Y una de las primeras que encontramos, que nos fue marcando un camino, fue Audre Lorde, que es una feminista lesbiana afroamericana, que hoy justamente leyendo otros materiales, otras autoras que hablan desde el giro afectivo, el giro emocional, reconocen en Lorde una de las primeras que trabaja justamente con emociones como la ira o el erotismo, lo erótico como poder, la ira como poder, desde los feminismos. Y Lorde tiene un escrito que es La transformación del silencio en lenguaje y acción, que eso también es un escrito muy corto, pero que nos dio un camino importante. Entonces pensamos no solo en los talleres estos de lectura, escritura y reflexión sobre la experiencia, sino también en poder trabajar con la voz y con el cuerpo, pensando justamente en las experiencias de silenciamiento. Y esto de recuperar la voz, no estamos hablando obviamente solo de la voz como la posibilidad de hablar, sino también de cómo hablar, de cómo nombrarnos. Esa fue otra de las preguntas que atravesó fuertemente el taller, cómo nos nombramos. Nunca nos gustó nombrarnos ni ser nombradas como víctimas. En un primer momento fue sobrevivientes, también basadas en Lorde, pero también en las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención en la dictadura, muchas de las cuales, por no decir todas, en el contexto sufrieron violencia sexual. Y entonces, bueno, hacer ese camino, nombrarnos como sobrevivientes, colectivizar la experiencia, poder recuperar también los estudios sobre la última dictadura y los cruces con la perspectiva de género, que han enriquecido mucho estos debates. La violencia sexual, a partir de cuándo se puede hablar, el concepto de marcos sociales de escucha de Victoria Álvarez, que va periodizando esos marcos sociales de escucha hacia la violencia sexual desde la dictadura, porque ahí hay cuestiones importantes como muchas veces pensamos, bueno, las mujeres o las sobrevivientes no pueden hablar, y no pueden hablar, no existen marcos sociales de escucha para legitimar esas voces. Entonces, trabajar el tema de la voz, trabajar el tema de cómo hablamos, esto que un poco Carla decía también recién, y trabajar también el cuerpo, porque también nuestro cuerpo está atravesado por estas experiencias. En eso también Sara Ahmed tiene algunas pistas sobre cómo funcionan los afectos en los cuerpos, o hay otros escritos de pensar el soma, el cuerpo como soma, que son muy importantes y que, bueno, somos conscientes de que estas experiencias están también de algún modo inscritas en nuestros cuerpos, entonces que es necesario hacer todo un trabajo corporal. En su momento lo que habíamos propuesto en los talleres eran danzas afroamericanas, y lo de la danza afroamericana tiene que ver con que es una danza que
que recupera también otros afectos del cuerpo, como por ejemplo la posibilidad de fuerza, de agresividad, también en los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, bueno, como dijo Sandra, esto quedó sin poder hacerse porque nos agarró la pandemia. Entonces, ahí lo que hicimos como forma de continuidad del grupo fue a través de WhatsApp, que es el medio del que de algún modo todas podíamos disponer, continuar con lectura y escritura, y ahí fue que también surgió esto con las producciones del taller, de hacer un diario cicatriz, un diario como un laboratorio afectivo, que fue una edición digital, y que además se editó con páginas en blanco y se subió de distribución gratuita para que cualquier persona que quisiera acceder pudiera también ahí ir plasmando estas experiencias en este contexto de aislamiento, donde sabemos que justamente una de las cuestiones del aislamiento fue cómo recrudecieron las violencias machistas, las violencias patriarcales, los abusos, en el marco del aislamiento. Entonces, poder poner a disposición esta herramienta como un modo de algún modo de estar presente, no solo con las mismas compañeras del taller, sino con toda persona que quisiera acceder a él. Y bueno, y además esto de las perspectivas diferentes de cada una de nosotras y las del resto de las compañeras que fueron parte de los talleres, pero de poder, qué sé yo, por ahí aportar más desde la experiencia de lo político y de lo politizable. Carla, insistir en la cuestión de la sanación, bueno, Sandra también como haciendo mucho hincapié en no pensar desde estos conceptos de la resiliencia o conceptos que son más como de algún modo capacitistas o que ponen la mirada en capacidades individuales, sino, bueno, pensar que estábamos hablando de experiencias colectivas que se daban en un marco colectivo, y de mi parte siempre insistir en la cuestión de la politización, pensando en cómo estas experiencias también servían para permitir hablar de esto, hablar del abuso, hablar de la violación, hablar de la violencia sexual, y salir de esos marcos de silenciamiento, que además también fue un aporte ahí, que también estuvo en la caldera Florencia Pecio, con su investigación sobre la violencia, los juicios por delitos de lesa humanidad en San Juan, y cómo, si bien ya cuando los juicios se hacen acá, el marco normativo hablaba de la violencia sexual como un modo específico de tortura, en San Juan no hay juicios sobre violencia sexual, si bien hay experiencias, o sea, si bien hubo testimonios que hablaron de violencia sexual en los centros clandestinos de detención hacia las sobrevivientes, eso de parte de los jurados quedó en el silenciamiento y quedó subsumido como otras formas de tortura. Entonces, también en ese sentido, pensar en este contexto sanjuanino como un contexto que tiende, podríamos pensarlo en términos de incilio, que es una de las categorías que pensaba el Chango Illanes, o de silenciamiento por parte del poder, que sigue hasta el día de hoy de algún modo estando presente, ¿no? Y eso también lo tenemos en cuenta cuando acompañamos desde los diferentes activismos a mujeres víctimas de violencia, cómo siguen siendo silenciadas, no escuchadas,
y por otro lado, cómo no se cumple con algo que también es parte de la normativa, que es la posibilidad de reparación del daño. La normativa argentina habla de la posibilidad de reparación del daño y sin embargo no existe esa posibilidad de reparación como política pública. Entonces también hace pensar tanto de parte del Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, Salud, etcétera, esta posibilidad de reparación del daño a las víctimas de violencia y abuso sexual, en concreto en este caso. Bueno, creo que nada más por ahora, sí. Sí, yo quería agregar lo último, que me pareció importante, Traco está haciendo. Nosotros trabajamos mucho con metáforas. Eso realmente fue de mucha ayuda, fue un recurso muy útil para poder encontrar otra forma de decir las cosas o ampliar el discurso y poder hacerlo un poco más abarcativo y poder pensarse de otro lugar. En estas metáforas que trabajamos, una fue trabajar mucho el mito de Medusa. Mira, me llamó la atención de que no es un mito como muy trabajado, encontré súper pocos artículos en los que se toma esa figura como arquetipo de la víctima de violación, pero bueno, me pareció interesante trabajar esta metáfora. Y de hecho en el diario que hicimos, hay un par de... el diario, que hicimos, es un recurso básicamente artístico terapéutico de libre y la idea es trabajar mucho con esta idea de uso, el tema justamente del silencio. Y la pregunta que nos hacíamos después era, bueno, a ver, listo, Medusa tiene esa mirada de piedra. La mirada de piedra, ¿qué hace? O sea, ¿cómo sentimos nosotras o se nos endurece la mirada? ¿Qué posibilidades se cierran? ¿Cuáles se abren? ¿Qué pasa cuando la mirada se mueve de piedra? Y después, cuando en el mito el héroe patriarcal Perseo le da contra la cabeza, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si se despierta Medusa? ¿Y qué le diría a Perseo? ¿O qué haría? O sea, ¿por qué tiene que morir? Básicamente. Por eso ahí viene el tema importante justamente de sanar. Que vamos a tener otro final de historia. O sea, que el final que no tenga que perseguir la tragedia. Que nuestro destino no tiene por qué ser trágico. O sea, si bien fue trágico lo que nos pasó, no tiene por qué perseguirnos esa tragedia hasta el final de nuestros días, porque claro. ahí está la historia más que nada de patriarcado. Entonces, y que agregando un poco, discúlpame Carla, esto que trabajábamos también, que Medusa era la culpable de lo que le pasó. Claro. Eso también. Como que bueno, éramos responsables de que este cuerpo hubiera generado esa atracción en un adulto o en alguien que lo tomó sin permiso. También fue fuerte trabajar eso. Sí. Realmente fue una después haber encontrado esto. Bueno, y nada, eso, y por ahí lo que en particular a mí siempre me preocupa muchísimo, y siempre la tormenta de dolores a veces dicen, bueno, pero ¿cómo llegamos a más gente? ¿Cómo llegamos? O sea, ¿cómo lo abrimos? Porque básicamente el objetivo de esto es que este espacio es un espacio colectivo totalmente sin jerarquías, o sea, horizontal, en el conocimiento se construye, tenemos las que participamos ahí, y sobre todo el fin es justamente ser agentes de cambio. Suena un clase de coaching, pero no importa, pero básicamente, o sea, es mi forma de traducir el alcance político de esto.
básicamente, si yo como sobreviviente participo en este espacio y puedo escuchar otras cosas y puedo tener acceso a otras voces, no voy a salir igual. O sea, más allá de lo que yo decida hacer en mi vida, no voy a salir igual. Y ese cambio pequeño de mí va a repercutir en mi entorno, porque yo ya no voy a ser cómplice de cosas que fui antes de estar en este espacio. O sea, ya es justamente yo es poder, digamos, tomar conciencia de lo que ha pasado, de cómo uno encara esto y poder decidir, porque esta experiencia nos quitó el poder de decisión, básicamente. Fue una experiencia que en la que nosotros perdimos momentáneamente el poder de decisión. Nuestro sí, nuestro no fue tenido en cuenta. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa cuando yo decido? ¿Qué decido ahora? Esto que pasó, no lo decidí. Bueno, pero ¿qué decido yo a partir de ahora? A partir de todo lo que yo escuché, de todo lo que leí, de todo lo que me pudieron decir mis compañeras, todo lo que yo pienso ahora, después de haber pasado por esta experiencia. Eso es un plan también para empezar, recuperar el poder de decisión. Eso para mí es una especie de camino, es como que paso para sanar, básicamente. Sí, se empezó a dejar de lado la culpa, o sea, esto de que yo había hecho algo para provocar esta situación. Se empezó a dejar de lado la vergüenza, o sea, después de que trabajábamos algunos de los cuentos, alguna compañera dijo, bueno, de lo que hablamos la vez pasada en la reunión hice este dibujo, o escribí esto, y compartirlo. Y el no sentir vergüenza de lo que podría decir, el no tener en cuenta a lo mejor de que como resonara no importaba el juicio, sino que iba a ser recibido, como decía Dolores, ¿no? Crear este espacio en donde circulara un poco el compartir la sanación. O sea, no me iban a juzgar, porque partimos también de que mucho de lo que íbamos hablando, de la experiencia que nos había atravesado o había generado mucha ansiedad, entonces cada situación en donde sentíamos que perdíamos el control de nuestro cuerpo, de nuestra emocionalidad, o bajábamos la guardia para permitir la afectividad de un otro, nos generaba mucha incertidumbre, mucha ansiedad, nos llevaba como a estructurarnos demasiado, a racionalizar demasiado, y eso pudo ir saliendo porque lo pusimos desde otro lado, o sea, no fue trabajar la ansiedad, la culpa, la estructura, el control, la necesidad de taparnos, sino a partir de los cuentos, o sea, haberlo proyectado en que esto le pasaba a muchas mujeres y como nosotras pudieron mirarlo en un espejo distinto. Yo creo que eso también fue sanador, el poder proyectarlo desde otro lado, no desde una relación terapeuta-paciente en donde yo digo algo y la psicóloga me lo devuelve de otra manera y yo lo puedo mirar, sino que va circulando y voy encontrando resonancias en las personas que estaban en ese lugar conmigo. O sea, me parece que eso también ayudó mucho a que fuera como muy grande el cambio, desde las primeras reuniones a las últimas, o sea, el poder encontrarnos, y bueno, sigo insistiendo en que quedó algo pendiente para dar un gran paso y bueno, ya se dará. Sí. Queda mucho pendiente, pero bueno, no importa, seguiremos, ya veremos cómo. Sí, veremos cómo. No sé si quieren comentar algo, preguntarnos algo, por ahí. Estamos como un conversatorio a esto, no como una cuestión muy expositiva. Muchísimas gracias igual porque, bueno, por compartir también sus experiencias también como parte de este proyecto. Abrimos entonces la posibilidad a que quien quiera hacer alguna pregunta o bien puede levantar la mano que está abajo en esa barra de cuadritos para hablar, o también puede directamente abrir el micrófono y hacer la pregunta o escribir acá en la caja de mensajes a la izquierda. Si no, bueno, yo tengo algunas como preguntas que fui ahí anotando. Sí, yo también, ya. Dale, Sergio, perfecto.
A mí me gustaría consultarle a las compañeras, teniendo en cuenta, bueno, no sé, ustedes sabrán mejor si ha habido experiencias como esta previas, digamos, pero bueno, ¿cuál ha sido, digamos, la recepción del proyecto por parte de las participantes? Me gustaría conocer eso, o sea, cómo lo podrían describir ustedes, por un lado, y por el otro, no me acuerdo cuál de las tres mencionó esto de que buscaban espacios en el hospital para hacer los talleres. Si pueden comentarnos un poco de eso, de, digamos, si el proyecto se desarrolló dentro de un espacio institucional específico, o cómo fue esa parte, digamos, el lugar de encuentro y de reunión. Bien. Bueno, encontrar un lugar en el espacio, en el hospital es complejo. Contamos, por suerte, la idea nuestra era de contar con un lugar más amplio que nos permitiera en algún momento hacer esto de los tambores africanos, ¿no? Poder movernos, poder expresarnos más ruidosamente y que, bueno, esto no interfiriera con el diario del hospital. El espacio que teníamos era el consultorio de la diversidad y hicimos los encuentros en el horario de la siesta. Era de 2 de la tarde a 4 y a veces 5 de la tarde. En ese tiempo hay poca circulación de personas dentro del hospital, así que teníamos ese lugar. Éramos, creo que alrededor de 10 terminamos siendo, y así todo eran 2 consultorios, entonces teníamos que mover un poco los escritorios, las sillas para poder estar cómodos. Me parece que en cuanto a la expectativa y lo que se fue generando con los talleres, fue muy, muy productivo, porque no eran las 2 de la tarde y estaban las compañeras esperando para entrar, a veces comiendo algo de pasada, porque trabajaban cerca algunas y venían directamente al hospital. Entonces yo creo que el poder tomarse todo ese trabajo para poder llegar y compartir este momento es la valorización que nos encontramos y que superó nuestras expectativas, ¿no? Porque nos propusimos un número de participantes pensando que a lo mejor íbamos a terminar con la mitad o con muy pocas hasta hacia fin de año, y realmente yo creo que fuimos un grupo que se mantuvo en número y en tiempo compartido. También con esto que comentás me hacías acordar que tuvimos un varón que se acercó, porque después de que se compartieron los flyers de este trabajo que íbamos a hacer, un chico que había sufrido un abuso y no supimos cómo resolver esa situación, o sea, si incluirlo en este grupo que habíamos pensado para mujeres o armar un grupo para varones. O sea, es algo que a mí todavía me quedó un pendiente porque no le pudimos dar respuesta. Es bastante común el abuso también entre varones y es mucho más difícil a veces por esta sociedad patriarcal, ¿no?, poder llegar a contarnos, a hablarnos. Sí, ahí, bueno, justamente lo del hospital para mí fue algo que lo pusimos muchísimo en valor, porque justamente, si bien nosotros presentamos esto como un proyecto de extensión a la universidad, el proyecto fue aprobado sin financiamiento, pero además creo que el hospital nos permitía acceder a un público al que normalmente desde la universidad es mucho más difícil, por un montón de cuestiones que creo que son fácilmente visibles. Y fue así, ¿no? Estas mujeres que fueron parte del taller, en su mayoría no eran mujeres universitarias, eran mujeres que se habían encontrado con el flyer, o que en general sus terapeutas muchas veces que habían encontrado esta posibilidad les habían sugerido que hicieran el taller. Y en cuanto a la recepción, también creo que una de las cuestiones que para nosotras fue muy importante
cuando hicimos la presentación virtual, porque ya estábamos en un aislamiento del diario, muchas de las compañeras participaron voluntariamente, por supuesto, ahí se cuidó mucho que no hubiera ningún tipo de exposición si no era voluntaria, y para muchas de las compañeras fue la primera vez que hablaban en público como sobrevivientes de abuso y violencia sexual, inclusive con sus familias, y eso fue desde las mismas compañeras. Además, la posibilidad de estar participando, escribiendo, participando en escritos propios sobre esta experiencia. Así que eso nos pareció muy importante. Y después de la parte de voz llegamos a hacer un encuentro, y que en ese encuentro, que la tallerista fue Patricia Sabastano, también las compañeras estuvieron muy contentas con esta experiencia de trabajar la voz, no desde lo estructurado, no desde, bueno, o vamos a ser cantantes o no sé, un curso de oratoria, sino justamente de poder soltar la voz. También estuvieron muy, muy contentas, muy agradecidas y muy enganchadas con eso. Así que sí, la idea es seguir trabajándolo y trabajar con los talleres del cuerpo. Y además nosotras hemos seguido haciendo sistematizaciones y reflexionando bastante sobre la experiencia y haciéndonos también de nuevas herramientas teóricas. Así que, bueno, la idea es seguir con esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, ¿puedo? Adelante, Luis. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a las tres, porque a las tres y a las participantes, porque me parece que son experiencias que movilizan aquello que la sociedad trata como de esconder, ¿no? Y que la palabra sanador y transformador me parece que son las cosas que estamos necesitando como vínculos humanos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, y por otro lado, pensar en la experiencia esta como una experiencia que sigue siendo necesaria, ¿no? O sea, todas las otras mujeres o personas que son sobrevivientes y no tienen cómo canalizar, digamos, o cómo ser contenidos en esa sanación y transformación. Entonces, pensar también en los caminos que esta experiencia abre, tanto en los vínculos que pueden generarse después en otras experiencias similares, pero también pensando en el material que generaron. Bueno, quizás se pueda poner el enlace donde está disponible el PDF, porque yo creo que a partir de la experiencia hay cosas que, o sea, las que gestaron y participaron de la experiencia, como que se pierde el control en el sentido de que llega a lugares que no se conocen. Entonces, bueno, mientras más se pueda poner a disposición, me parece que, bueno, alguien lo tomará en su momento cuando llega, cuando es oportuno, cuando, no sé, por alguna razón aparece como disponible. Entonces, bueno, pedirles por un lado si se puede poner en el chat o en algún lado el material, y bueno, preguntarles si tienen alguna perspectiva de cómo puede seguir, digamos, porque ustedes son tres y las posibilidades que abre esto son muchísimas, ¿no? Y estamos hablando de una experiencia local con un grupo de participantes, pero me parece que tiene, bueno, que puede abrir muchísimos caminos. Entonces preguntarles si tienen algún horizonte de continuidad en función de la experiencia. Bueno, y desde ya reitero las gracias para no volver a interrumpir después. Gracias, Luisa. En primer lugar, de la gente que se acercó espontáneamente, yo tenía un prejuicio, o sea, mi hipótesis era, se van a acercar mujeres que han sufrido violaciones recientemente.
las que se acercaron fueran todas mujeres que habían sufrido de un abuso en una edad muy temprana. Y que surgió también que ese abuso había pasado en otras mujeres de la familia. Entonces surgió esto de que está naturalizado. O sea, lo de los abusos es como que común. ¿Por qué surgió un poco esto de no trabajarlo desde la resiliencia? Yo participé en el 2018 del acompañamiento a juicios de lesa. Y dentro de las capacitaciones que recibimos, una psicóloga que estuvo con nosotras, planteó esto de que la resiliencia no sirve para reparar, porque esa frase que a veces que se nos viene cuando hablamos de resiliencia, de esto podría haber sido peor, no sana. A veces hace que uno se cierre más, de decir, bueno, no voy a contar porque a lo mejor lo que a mí me pasó no es tan grave como lo que le pasó a otro. Entonces trabajamos desde el reconocerse como víctima. Y desde ese reconocimiento también fue trabajar el cómo afectó esto la autoestima. El haber elaborado ese diario y compartirlo fue reparador para esa autoestima. Yo puedo dejar algo en este mundo, yo puedo ayudar a alguien más, yo puedo mostrar mi herida y esa herida puede reparar a alguien más. Yo creo que el pendiente siguen siendo las mujeres que son agredidas sexualmente y que llegan todo el tiempo al hospital. Y me parece que la posibilidad de llegar a esas mujeres, o sea, el poder llegar a ese grupo humano, ¿no? Es lo que se nos está dificultando, pero porque el modelo de atención en el hospital sigue siendo hegemónico. Por ejemplo, la chica de la que abusaron hace poquito acá cerca del cementerio, en ese espacio, no sé si se enteraron, una chica que estaba haciendo la limpieza de una empresa, estaba limpiando ahí en ese espacio de docencia del Ministerio de Educación que está enfrente del cementerio. Entró una persona, la golpeó, la violó y terminó en el hospital. Se hace una interconsulta a psicología por esta chica, pero no se la abordó de una manera integral en salud. O sea, cuando vos sufrís esto, lo que querés hacer es irte rápido a tu casa. Porque queda pasar el proceso de denuncia al juzgado, el médico legista, el control post-exposición, que son todos los tratamientos que se le da, análisis, medicación para HIV. Y la psicóloga no fue propuesta, o la trabajadora social desde el inicio y con el médico tratante, sino que andate a la farmacia, retirá todo esto y pasá que te vea la psicóloga. Entonces yo creo que si no cambiamos un poco eso, no vamos a poder llegar, en este momento mi hipótesis es a ese otro grupo. Y las preguntas que se abrieron en esto que decís de seguirlo trabajando es el tema de nuestra sexualidad, de seguirla abordando para transformarla en algo más expresivo de nosotras mismas. Porque a partir de un abuso se condiciona mucho hasta que uno no lo va trabajando de manera de terapia individual o en este proceso que hicimos, se dificulta. Fue lo que hablábamos con Carla y con Dolores de poder, si se da un segundo proceso y con el mismo grupo o con el grupo distinto, también abordar este tema de mi sexualidad después de esto o en este contexto, o en expresión de mi pareja sexual. No sé si se entiende, si soy clara. Okay. Perdón, que por lo que dijo Luisa sobre sanación y transformación, yo me quedé pensando que una de las cuestiones que a mí también me interpeló en esto de la insistencia de Carla en la sanación y de que por ahí a mí el término sanación me traía muchas reminiscencias de la autoayuda, entonces tenía una resistencia a eso, pero en algún momento me quedé pensando también en los feminismos hoy, o en parte de los feminismos, por lo menos los que conozco hoy, y cuánto estamos dejando estas perspectivas de sanación que son necesarias en manos de o grupos religiosos
o estas corrientes individualistas, neoliberales, de autoayuda y de New Age y demás, y cuánto es importante poder tener estos espacios también, espacios de escucha respetuosa, de escucha activa, de cuidado, que en algún momento los feminismos lo tuvieron, esos grupos de concienciación, y que hoy en realidad nos volcamos más siempre hacia lo político, el público, y más desde un lugar de la reivindicación, de la denuncia, de la fuerza, que ojo, no es que yo diga que eso no tiene que estar, pero sí creo que nos faltaba este otro lugar de pensar desde los feminismos y de darnos estos espacios también para reconocernos como vulnerables, ¿no? Porque somos vulnerables. Y para poder encontrar estas respuestas colectivas a estas cuestiones que sí me preocupa que si no sigan en manos de estos grupos que no solo no dan ninguna posibilidad de sanación, sino que es más bien como la cuestión de, bueno, esto me pasó porque el dolor me va a resarcir y me va a hacer mejor, o toda esta perspectiva más cristiana, y entonces por eso fue también, yo creo, muy importante estas autoras que tomamos. Nombré a Audre Lorde, pero otra es Gloria Anzaldúa, con la que trabajamos también bastante, que están pensando desde esta otra perspectiva, ¿no? De situar el dolor, también el dolor corporal desde lo político, y pensar alternativas transformadoras y sanadoras. Bueno, y en cuanto a continuidades también, estamos en eso, digamos, presentamos un proyecto, porque la idea además era, nosotras trabajamos todo ese tiempo sin financiamiento, como dijimos, y de modo gratuito, pero creemos que tenemos que dejar de autoexplotarnos o de explotarnos y de hacer trabajo gratuito. Entonces es importante por lo menos poder pagar a las talleristas, y entonces, bueno, nos presentamos a una convocatoria de un proyecto que sabremos en febrero si sale, y la idea es seguir intentando con la universidad también, pero esta vez sí con financiamiento. Se complica en proyectos de extensión con la universidad porque saben que no hay retribución hacia las personas que trabajan, pero bueno, con todo este nuevo bagaje, además con el que elaboramos este nuevo proyecto, darle continuidad, y sí nos interesaría que fuera en el hospital, por esto que dije antes, por el público al que accedemos, pero también poder trabajar ahí, además de con Sandra, con el personal del hospital, que era también parte del proyecto y parte de lo que quedó, justamente para que no siga pasando esto de que el hospital, digamos, el hospital más importante de San Juan, siga sin dar respuestas más integrales a la violencia sexual. Nada más de mi parte. Muchas gracias. Ahí dejé en el link el diario, pero en todo caso ustedes avisen y puedo mandar el PDF a algún mail para que ustedes puedan distribuirlo, o ahí vemos cómo hacemos. Ahí igual dejé el link en el... Perfecto, ahí también está el link del otro artículo que publicaron en una revista de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. También ese link, y lo podemos publicar también en las redes del espacio. Y bueno, ahora sí yo también les quiero agradecer, porque
bueno, yo había leído este artículo también y en algún momento también las compañeras algo nos habían comentado sobre esta experiencia, pero la verdad que escucharlas, relatarnos todos los temas que han tocado además para elaborar las propuestas y para desarrollar el trabajo, me parece que cada tópico que han tocado es un tema en sí, no sé, como por ejemplo desde el nombre, de por qué se llama por el proyecto Cicatriz, desde por qué esta distinción que también desde las perspectivas feministas se hace cerca de la noción de víctima o de sobrevivientes y cómo llamarse. Me parece que también es todo un debate, digamos, que tiene que ver también con ante quiénes se posiciona, que habilita cada una de esas de esos reconocimientos, y que también tiene que ver con esto que ustedes se preguntan en sus trabajos acerca de si todo lo personal es per se político o si es necesario, digamos, que eso sea como transitado en un proceso que proponen como necesariamente colectivo para poder pensarlo en una trama sociopolítica, cultural y demás. Y me parece que tiene que ver con todo eso y que es también algo muy interesante después para que nos sigan contando en otros trabajos también. No sé si sobre eso, digamos, sobre esta distinción, a mí me parece que por ahí, si quieren después contarnos, pero quiero como seguir un poco diciendo las cosas que me fueron pareciendo, cosa de ya no de cerrar el micrófono y no intervenir de nuevo, pero me parece también importante lo que hablaban o lo que mencionaban. Bueno, algunas de las preguntas fueron las que ya mencionaron acerca de la institucionalidad y cómo se proyectan de acá en más, y relacionado con eso a mí me parecía muy importante algo que vamos aprendiendo, y es que esto lo que toman como marcos sociales de escucha no son espacios que se dan igual, con esta misma línea, digamos, de lo politizable o lo político. No son espacios que se dan por sí mismos o que están ahí dados después de una convocatoria, sino que hay que trabajarlos, y que hay un elemento también que por ahí es difícil como conjugar quizás también incluso con las institucionalidades que sabemos que los proyectos por ahí empiezan, son cortos, más allá de todas las dificultades de que no tienen financiamiento, tienen un periodo y que por ahí no se renuevan y demás, y te quedas sin el marco que te habilite ese espacio. Y me refiero a esta dimensión que es el tiempo, que te da la constancia de ir trabajando en un periodo, digamos, que sea sostenido y que permita construir confianza y construir también ese espacio, digamos, de escucha. Bueno, creo que eso también es como algo muy potente, y por eso también las felicito por tener este ánimo de continuar, y en ese contexto por todo lo que nos cuentan que es también muy potente, que es el hospital. Y bueno, y como gran también aprendizaje de esto que nosotras a veces hablamos como políticas del cuidado, pero que me parece que está muy bueno que Dolores nos haga ese llamamiento a pensar también en este concepto que verdaderamente no tomamos, al menos personalmente no lo tomo, que es el de sanación, y que incluso en el hospital también hay opciones ceñidas para abordar este tipo de situaciones quizá, y que está bueno que en esos espacios públicos al menos existan varias opciones, distintos abordajes de estos problemas. En esto también como de no negar que bueno, que hay quienes puedan optar por otro tipo de espacios justamente. Y bueno, como en resumen, si hay algo que nos puedan contar acerca de
esta distinción entre reconocerse como víctimas o como sobrevivientes, que habilita una u otra noción. Y por otro lado, me olvidé lo que iba a decir, lo último, pero voy a tener que interrumpir de nuevo cuando me acuerde que no quería hacer. Pero bueno, esa como me parece que sí hay algo más sobre esas nociones que nos puedan contar. Bien, bueno, yo digo algo, después si alguna de las compañeras quiere agregar algo. La noción de víctima, que es una noción propia del derecho, además, es decir, el derecho te reconoce en tanto víctima, pero te reconoce en tanto víctima y a la vez te perpetúa en el lugar de víctima. De hecho, es fácilmente visible pensemos en los casos de violación, cuando las víctimas son juzgadas por, qué sé yo, porque no solo por el momento del hecho, sino después, bueno, pero si es víctima no puede estar alegre, no puede estar feliz, no puede seguir con una vida así. O sea, se supone que en tanto víctima vos tenés que guardar ese lugar de soy víctima, no solo en el momento del hecho hice determinadas cuestiones. En este tema tomamos también a Inés Herkovich, que es una psicóloga, que habla de las imágenes en bloque sobre la violación y cómo en general hay una imagen de la violación, que es la que se reproduce en medios de comunicación y demás, que es esta mujer que va caminando, esta chica que va caminando por un lugar y que entonces aparece esta imagen del agresor y la ataca y entonces ella se tiene que defender y qué sé yo, y en realidad tanto en el abuso como en las violaciones la gran mayoría de las situaciones no son esas. Y lo que ella dice es que las sobrevivientes de violaciones y de abusos en general en el momento ponen en juego situaciones, ponen en juego su agencia también, digamos, negocian diversas situaciones que son las que la justicia no lee como negocié, qué sé yo, que me violaran para que no me mataran. Eso es leído en términos de la justicia como, bueno, no es víctima porque si tuvo posibilidad de negociación no es una víctima. En cambio, el término sobrevivientes tiene que ver con justamente esta capacidad de haber podido sobrevivir a situaciones traumáticas, y en realidad lo discutimos bastante también porque sigue habiendo una carga sobre el término sobrevivientes. Entonces ahí, bueno, hubo algunos debates, inclusive Ansaldúa, por ejemplo, dice, a mí no me basta con ser una sobreviviente, y entonces apuesta a lo creativo de ella para salir del lugar de mera sobreviviente, ir a este lugar transformador. Es muy interesante, pero que sigue sin darnos una palabra. Lo de sobrevivientes en realidad sí, por ahí nos permite pensarnos en relación a estas otras sobrevivientes que decíamos, las sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, las sobrevivientes de la dictadura y las sobrevivientes de la violencia machista en general. Pero bueno, seguimos en búsqueda de esa otra palabra, sabiendo esto que decimos, ¿no? Que tampoco queremos considerarnos meras sobrevivientes de un hecho traumático, pero mucho menos víctimas, aún aceptando que en algún momento fuimos víctimas de un hecho, pero eso no nos convierte en víctimas de por vida. La idea de aceptarse como víctima es de poder ver que en algún momento de nuestras vidas no tuvimos el poder para cambiar las cosas. Ahora, aceptarlo también nos ayuda a salirnos de la racionalización de decir, bueno, si no me hubiera quedado sola en esta casa, con este tío, con este abuelo, con este padre, con este hermano,
si no me hubiese vestido de determinada manera, o sea, el reconocer que esa situación de víctima nos puso en un lugar de impotencia. Y es importante aceptarlo para a partir de ahí empezar a cambiarlo. El tema de salir también del término sobreviviente es de, bueno, a partir de ahora estoy en otra etapa y puedo encarar la vida de otra manera y puedo elegir vivir de otra manera. Es empezar a cogerse de las etiquetas. Y la palabra que se les ocurrió al grupo casi al final de las reuniones que tuvimos fue, no me acuerdo cuál de las chicas dijo, bueno, pero estamos invictas, salimos invictas. Entonces, la frase que se nos ocurrió también proponer fue invictas ante el dolor, o a pesar del dolor, o después del dolor. Me parece que también es el cambiar las palabras y las resonancias. Pero esto de salirse del lugar de resiliencia que hablaba recién, es dejar de pensar que lo que nos pasó podría haber sido peor. Esa es un poco la propuesta desde esta psicóloga que trabajaba con víctimas de lesa humanidad, ¿no? El haber escuchado, ella contaba que, bueno, su experiencia, su aproximación a replantearse esta palabra tan cotidiana y que tan comúnmente usamos fue después de haber estado en Colombia con sobrevivientes de la guerrilla, haber escuchado a una monja decirle a una mujer que ella observaba devastada y muy despojada de toda humanidad, que había perdido a sus hijos, a su pareja, a su casa y todo lo que tenía. La monja le decía, bueno, pero estás viva. Y el tema es, ¿viva para qué? O plantearse, estoy viva, y eso significa algo en este momento. Si no empezar a estar cerca de, bueno, esto que te pasó es terrible, pero tenemos que hacer algo. ¿Qué se nos ocurre? Llorar, lloramos. Estar en silencio y estamos abrazadas, y estemos en silencio y estemos abrazadas. Pero va a haber un momento en que ya esa inmovilidad nos va a molestar, no nos va a servir, nos va a dejar paralizadas, cristalizadas en una situación, y a partir de ahí a lo mejor podemos salir. Yo me acuerdo de una paciente que atendía en el hospital, me dice, dejé de llorar cuando me di cuenta de que ya con los sollozos no podía respirar. Entonces, a partir de ese registro se puede empezar a cambiar. Pero también hay derecho a llorar por lo que nos pasó, a llorar por cómo transitamos la vida a partir de ese momento, aceptarse como sobreviviente y aceptar que hay un momento también para disfrutar de la vida, hay un momento para vivir de otra manera, y que si al resto de la familia, del grupo humano le gusta, bárbaro, y si no le gusta también está bien, que yo creo que ese también fue un aprendizaje. Si alguna de las chicas que planteaba por ahí, no quiero ir a una reunión donde está ese tío abusador, que yo le dije a mi vieja que me manoseaba y no hizo nada, y elegir no ir, porque era un desgaste emocional tremendo tener que estar en familia con esta persona que nunca se hacía cargo de lo que había hecho, que se le acercaba y la saludaba y ella volvía a su casa con un dolor tremendo de cabeza y con una angustia que no podía dejar de transitar. Entonces yo creo que eso también es salirse del lugar de víctima, aceptar que este tipo te abusó, fui una sobreviviente pero ahora elijo no estar, no seguir yendo a esa familia que lo sigue aceptando. Y a lo mejor eso fue un poco el gestar esta palabra, invictas ante el dolor. Estás muteada ahí. Bien, Ahí sí. Yo también rescatar es que yo siento mucho que la posibilidad de poder decidir, y también otra verdad que también sacamos contigo fue también mutantes, porque de una manera estamos mutando. Cuando empezamos con este proceso que obviamente tiene una fecha de fin, también en un momento, pero bueno, cada uno tiene su tiempo y su camino. Pero en este camino que uno va haciendo, va mutando. Entonces por ahí vemos también otra opción también somos mutantes. Somos, y también
hacer mucho hincapié, porque que también quede también claro, esta cuestión justamente del guión único de violación. En ese sentido, realmente Jacobich ha sido realmente para mí, personalmente, un pilar impresionante, porque fue la primera mujer que yo leí que hablaba justamente de incluir esta posibilidad de negociar. Sinceramente, cuando uno se pone a revisar su experiencia, con la palabra negociación, o sea, cambia todo. O sea, cambia todo el relato. O sea, hay un antes y un después de pensar la experiencia con esta idea de, o sea, que yo entonces para entrar con bueno, todas las cosas que uno justamente, y ahí en lo personal me sirve mucho para romper la culpa, porque justamente en vez de culparme, porque ¿por qué no ir? Entonces, empecé a ver todas las cosas que había hecho como parte de una estrategia justamente de negociar para evitar un mal mayor. Y ahí, así realmente ahí ya cambia mucho el panorama. Es muy importante reforzar mucho la idea de consentimiento y sobre todo de escuchar con respeto y sobre todo también no olvidar como que realmente estas experiencias no son, o sea, no son una escena de una película. No hay un guión único de violación, un guión único de abuso. O sea, hay múltiples experiencias, múltiples formas de vivirla, entonces podemos también tenemos que tener eso. Muchas veces uno tenía aprovechando cosas que no son, porque justamente uno, o sea, está muy presente pensar este tipo de experiencias de este lugar de guión único. Eso también, o sea, tenemos que abrir la experiencia de que no todo pasa igual, no todo, o sea, no, los participantes no tienen siempre las mismas actitudes, no hay una buena y una mala víctima, o sea, hay que ir como limpiando un poco también de todos estos prejuicios que van teniendo con esta, este interés, este tipo de experiencias. Creo que Virginia quería hablar, porque me parece que vi que levantaba la mano, Virginia Corda. ¿Puede ser que quieres hablar o no? O me pareció que levantaba la mano. Estás muteada, no sé si quieres decir algo. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, sí, es que en realidad tengo muy mala señal, se me estuvo cortando todo el tiempo, así que, bueno, si me pierden, lo damos todo. Pero, bueno, en realidad, primero que nada quiero agradecerle al equipo que se tomó este trabajo tan grande, tan importante, tan necesario y difícil. Y después, bueno, quería recuperar como los dos ejes sobre los que se ha venido charlando todo el tiempo y que son la cuestión política y la cuestión personal. En esto hablo como participante del proyecto, ¿no? Voy a empezar por lo personal. Bueno, en ese sentido yo me acordaba ahora mientras las escuchaba a ustedes que cuando salió el flyer de invitación me interpeló y lo estuve pensando como mucho tiempo, ¿no? Si era para mí, si no era para mí, si mi experiencia, lo que yo había pasado era merecedora de no sé, de una terapia, de un grupo, de una dedicación, que es un poco lo que contaba Sandra, ¿no? Como lo mío no fue para tanto. Y después, bueno, el transitar ese camino para mí fue muy, muy valioso. Fue como poder reconocerme también, ¿no? En esto me había pasado y poder encontrar muchas cosas que en mi vida tienen que ver con eso, y también las formas y las posibilidades de esa sanación, entre comillas, o de esa transformación.
de poder ver cosas que no sé si en mi caso estaban naturalizadas, pero sí creo que estuvieron muy tapadas por un esfuerzo muy grande de la memoria y de poder desatar varios nudos que hacen a mis relaciones personales, ¿no? En todo nivel, en todo sentido. Y en lo político, bueno, también fue pasar por momentos que me costaron mucho, que me hicieron esto que también hablaban en algún momento como de lo que nos iba pasando en el cuerpo. A mí me pasaron muchas cosas en el cuerpo y eso también fue como registrarlo, porque también esto creo que es un síntoma de, no sé si de las mujeres que atravesamos este tipo de experiencias o de las mujeres en general, como que siento que estamos un poco obligadas a olvidarnos de nosotras mismas, a relegarnos y a veces a no atender nuestros propios cuidados, ¿no? El cuidado de nuestro cuerpo, qué nos está diciendo, qué nos está pasando. Así que también en eso fue muy importante y registrar con el cuerpo experiencias de otras compañeras. Para mí fue fueron momentos muy duros, muy difíciles, a veces hasta los sentía como insoportables. Pero bueno, pudiéndonos compartir estas cosas, fue como también pudimos empezar a la búsqueda de esta sanación y de esta transformación. Esto de volverlo algo político, en mi caso fue necesario primero atravesar lo personal y después, por supuesto, que lo político está, y en mi caso, bueno, el activismo a veces es como un motor muy potente que me lleva a perderme en lo personal. Así que, bueno, en este caso fue como esa posibilidad de encontrar las dos dimensiones que me constituyen. Y en cuanto a lo institucional, creo que es muy necesario dar la disputa, porque es cierto, nunca hay presupuesto, siempre nos dicen que no hay presupuesto, sabemos las dificultades que atraviesa la universidad, el hospital, etcétera, pero para otras cosas sí lo hay, y creo que esto es importante, es necesario. Las violencias que vivimos ameritan que el Estado se haga cargo, y no solamente de repararlas, sino de dar de repararlas a través de dispositivos o herramientas como esta, pero que nos generan esta posibilidad de escucha de la que decían, que creo que es lo primero que las mujeres valoramos y lo primero que nos permite como dar ese gran paso a nuestra participación política. Así que creo que es necesario disputarlo, creo que es necesario que el Estado se haga cargo de esto, y eso se logra, ya saben cómo, ¿no? Disputándolo, participando, poniéndolo a la vista. Así que bueno, es difícil hacernos visibles en ámbitos así, cuesta mucho, todavía, a pesar de todo lo andado, se siente el peso, la dificultad de asumirnos como sobrevivientes, como víctimas, como personas que en algún momento en nuestra vida fuimos abusadas sexualmente. Así que, bueno, gracias por haber generado esto. Nada más, gracias. Un abrazo, Virginia, gracias. Abrazos para ustedes. Fue muy movilizante todo, pero quedaron palabras hermosas, o sea, esto de invictas ante el dolor, acá dolió y acá sanó, esto de que también compartimos en algún momento
del libro Las mujeres que cosen con lobos, somos del clan de la cicatriz. Yo creo que fueron como resonancias que tienen otro significado más allá de las palabras. Sí, sí, tal cual. Y la posibilidad de expresarnos a través de la escritura para mí particularmente fue muy importante. Creo que el tema de la voz es un pendiente en mi caso. Todavía no siento la necesidad de expresarme con el cuerpo a través de la danza, tal vez llegue, pero sí la escritura fue como ese primer paso más introvertido, más hacia adentro tal vez, que bueno, sí, fue un gran soporte, un gran espacio en el cual podernos expresar. Hay mucho por decir todavía. Sí, sí. Yo quería hablar, no sé si hay alguien más, pero cortito. Dale, March, no hay nadie con la mano levantada. No, yo primero, o sea, como de nuevo, por más que sea reiterativo, agradecer a las escritoras y también a toda la gente que está, bueno, presente, y que, bueno, por supuesto que es súper movilizador, y también me parece como muy interesante esto de, bueno, esto que decían de que lo tuyo es menos importante o esas cosas, que me parece que desde este lugar es como muy movilizador, pero bueno, también rescatar qué sé yo, algunas lecturas que estuvieron buenas en ciertos momentos, como Spence, me parece que está bueno, para también, no sé, supongo que los han tratado. Bueno, al Saldúa también me gustó mucho, y más que nada eso, agradecer, pensar también esto de, me venía a la mente esto de, en lo personal es político, pero no necesariamente tiene que ser todo público o para todo el mundo, quizás sí, estos espacios colectivos, pero no así como público, porque bueno, después de toda esta ola que hubo de Telma Fardín, esto, digamos, después, bueno, ¿qué pasa con los que no tenemos las herramientas? Quizás Telma sí las tuvo, de hecho las tuvo, y bueno, y todavía sigue, digamos, con este proceso, pero bueno, no todas las tienen, entonces, bueno, este cuidado, digamos, de, bueno, hasta qué punto es público y después eso cómo repercute de nuevo en nosotros, cómo nos reoptimiza, como decía la presentación también, así que, bueno, eso que queda para la reflexión, digamos. También con todo lo público que son, pienso, las redes, todo. Entonces, como, bueno, ¿cuál es el límite o cómo nos ponemos nosotros o hasta dónde podemos llegar o esto? A mí me ha pasado de amigas que, che, quiero publicar esto, y bueno, yo a veces trato de, bueno, fíjate, veamos, o sea, estas cosas. Bueno, nada más. Sí. Ella lo hizo público después de mucho tiempo de terapia, y cuando se sintió, creo que respaldada, contenida y acompañada por el colectivo. Me parece que eso fue importante. Y bueno, dentro de lo público siempre está el derecho a la intimidad, ¿no? Uno llega hasta donde puede y es muy importante quien te escucha. O sea, no que sea algo que, no sé, una noticia amarillista o el chusmerío del día, qué sé yo, sino dónde lo decís y qué resonancia tiene. Pero es importante saber cuáles son tus tiempos y el para qué, ¿no? Paloma tiene levantada la mano, si querés, Paloma. No, yo es cortito. Primero agradecerles a Sandra, a Dolo, a Carla, a Virgi por poner la voz en estas experiencias que son así como todas abrumadas, estamos así como con la garganta medio cortada ahí, que no puedes hablar, que te abruman sensaciones y cuestiones. Y pensando en esto, les pregunto a ustedes, entiendo que el proyecto tenía esta dinámica un poco más horizontal, como especie de taller, supongo, pero me pregunto en cómo ustedes, después de estos encuentros,
no sé, qué estrategias generaban o qué tácticas se repensaban sobre el mismo ser, ¿no? Sobre estos encuentros que, mirá, pasó esto, se dijo esto, se utilizó esta palabra. No sé cuánto tiempo duró este proyecto, porque también estoy hojeando acá el diario Cicatriz y tiene como mucha intervención artística también. Entonces eso, cómo cuidan, las que cuidan estos espacios y que habilitan las palabras en estos espacios tan profundos, tan difíciles, tan hostiles por momentos y que vos no sabés cómo salvarlos o cómo... No sé si se entiende el sentido de la reflexión, no, quizás no es una pregunta, sino una reflexión aquí abierta que hago como en pos de potenciar también estos espacios que son muy distintos a lo que conocemos, ¿no? Y bueno, vuelvo a agradecer y nada, muy, muy bonito todo lo que hacen, gracias, nada más. Gracias, Paloma. Por ahí de las estrategias a lo mejor puede hablar un poco más Carla. El primer cuento, el primer disparador fue Barba Azul, fue el primer cuento que se trabajó. Y las chicas se llevaban una copia del cuento, pasaban por el consultorio donde yo estaba, los imprimía, algunas lo llevaban en PDF, leían el cuento, algunas podían leerlo antes o lo leíamos por ahí a veces, a la vez durante los talleres, y se trabajaba las resonancias que iba teniendo. Eso lo trabajaba Carla, y yo como coequiper iba salvando alguna cuestión de comentario más sí. Tratábamos de hacer un cierre, a veces nos quedábamos después de cada intervención, de cada encuentro, pensando el próximo cuento. Ya lo teníamos pensado, pero bueno, a veces este primer cuento nos llevó no sé cuántos encuentros, Carla. Yo creo que fue uno de los más largos, no sé cuántos estuvimos trabajando esta cuestión del patriarcado en ese cuento. Sí. Pero, o sea, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y yo creo que eso de permitirnos el no saber qué iba a pasar, también lo percibían ellas y se sentían acompañadas desde ahí, de decir, bueno, en estas vamos yendo todas y no hay nada estructurado en un tiempo que tengamos que cumplir. Y entre las tres por ahí ir pensando, y ahora, ¿qué hacemos? Pero los cuentos fueron como esa guía. Fue Barba Azul, después ¿cuál fue? Barba Azul, después fue el gran de la cicatriz con los secretos, después fue el de la ira, el ojo de luna creciente, y nos faltó, sí, bueno, sí, Medusa, llegamos hasta Medusa. Sí, acá básicamente sin Sandra no ha sido posible, más que nada por el espacio y por también la compañía, la presencia, el estar. Yo realmente no había podido, o sea, yo no hubiera ni pensado en taller sin una psicóloga cerca, y más como Sandra, o sea, en la mente de quién es Sandra. O sea, esto no hubiera sido posible, porque éramos Medusa. Claro. Con 3 cabezas. Sí, es que justamente al hacer un tema tan delicado, o sea, yo la verdad que no, o sea, si no estaba ella, yo no empezaba, o sea, sinceramente, ¿no? Porque era, o sea, justamente hay que bancar o sea, lo que pasa, lo que se habla, hay que tener espalda para estar ahí cuando sale algo denso, cuando la cosa se estanca, cuando caemos en el monólogo, cuando alguien monopoliza la palabra. Bueno, o sea, hay que estar ahí. Y es algo, sin Sandra no hubiera sido posible realmente poder haber sostenido, que haber salido de algún par de pantanos, los que hemos quedado así, como parte del camino, pero sí. Sí, la idea, siempre había, de alguna manera, una reflexión en el paso, porque al ser
hacer la primera experiencia, es decir, básicamente le voy a ir a ver, ¿esto funciona o no funciona? O sea, ¿cómo podemos hacer para que funcione? O sea, y básicamente que haya funcionado, o sea, para mí realmente eso fue lo que a mí, en lo personal, me animó a dar para adelante y a seguir, decir, bueno, sí, la verdad que sí, hay un montón de obstáculos, no sabemos cómo hacer para sacar plata, o sea, es un bajón y todo, un montón de cosas, pero sirve. Entonces hay que encontrar la forma de a ver cómo se puede hacer para que siga estando y sosteniendo y que sea justamente, también más accesible, porque a mí lo que siempre me interpela de esto es que sea algo accesible, es hacerlo accesible a todas las personas que lo necesiten, hombres, mujeres, entidades, presidentes, a todas las personas que necesiten de este espacio. No sé si está respondida tu pregunta, Paloma. Sí, gracias, chicas. Gracias otra vez. Perdón, yo una cosita, no sé quién, ¿Dani? Dale. Bueno, Sí, perdón, te interrumpo un cortito. No, dale. No, quiero decir algo porque para mí es importante, y no por halagar a Sandra pero a mí me parece importante que fuera Sandra, digamos, la psicóloga estaba ahí, porque Sandra tiene esa experiencia de activismo y tiene esa experiencia de acompañamiento, del grupo de acompañamiento a víctimas, testigos de delitos de lesa humanidad, es decir, su mirada no es una mirada de cualquier psicología, sino que tenía un montón de cuestiones ahí problematizadas y pensadas, y en ese sentido, si bien, como bien lo dijo Carla, ella era la que podía, en estas situaciones, digamos, encauzar, no obturaba la palabra, que es muchas veces lo que pasa y lo que pasa inclusive en las terapias individuales, seguramente sin intención y demás, pero muchas veces ante estas experiencias lo que hay es esto de, bueno, qué sé yo, salgamos de esto, o depende de la terapia, o volver al lugar, depende del marco teórico de esas terapias, ¿no? Pero es bastante difícil, y en eso hemos estado trabajando este último tiempo con otro compañero que se sumó, que es psicólogo y que está en el Foro de Salud Mental, encontrar aún hoy teorías psicológicas que o no vuelvan a la responsabilidad de la víctima, o no tengan miradas como muy estereotipadas sobre los roles femenino y masculino y etcétera, que en esa situación contribuyen más a hacer fluir la palabra. Y la palabra y con ello todo va, ¿no? Porque en este caso también la cuestión del cuerpo está muy asociada a esta imposibilidad de poner palabras a la experiencia. Voy a seguir con este reconocimiento que me parece que es re bonito y que no abundan tampoco entre nosotras, porque Sandra también es compañera de las Hilarias, Socorristas en Red, una organización en la que algunas de las que estamos acá presentes también participamos, y también en ese espacio hemos aprendido también con ella, junto a ella, y así es que bueno, gracias, porque además, y esto es lo que quiero decir, digamos, como no es sencillo, una trabaja por ahí en instituciones que son más amables quizás, o en donde al menos podemos generarnos estos refugios y pensar acá, pero bueno, por ahí en estas instituciones que son como más rígidas, en donde no siempre, me refiero, por ejemplo, a las instituciones como un hospital, sobre todo un hospital tan grande con tanta historia como en el que trabaja la compañera, digamos, o sea, sé que no es lo mismo, no es sencillo a veces como desenvolverse en esos espacios, y aún así también Sandra es una compañera que siempre ha puesto como su
su hacer en esas instituciones para ir abriéndonos también caminos en torno a otras temáticas también. Así que bueno, aprovecho como para agradecerlo así también acá ya que estamos, y porque me parece que es algo bonito y necesario también ese agradecimiento. Y yo lo que me acordé... Ahora no pongo más el video porque me da vergüenza. Muchísimas gracias por todo lo que dicen, y yo sin ustedes no sé. Me habría institucionalizado. Y lo que sí quería como decir, que más que nada en realidad era, que decía hace rato que me olvidé, es en realidad algo como para seguir pensando con esto que Virginia también retomaba acerca de lo personal, y Marcela, y bueno, y todos venimos como un poco hablando y siguiendo esta línea esta línea que en realidad tomamos a partir de una consigna muy fuerte en la segunda mitad del siglo pasado, en el movimiento feminista también norteamericano, digamos, está situada ahí, que es la consigna de lo personal es político, que nos interpeló mucho, pero que quizás hay que empezar a pensar justamente de modo situado y volver a pensar esas categorías y hacer las distinciones. La corriente del giro efectivo, un poco que trata también como de erosionar límites o compartimentos como, vamos a decir, que hacen como, que parten, por ejemplo, el pensamiento de las reflexiones y todo esto que identificamos como dicotomías. Sin embargo, me parece que sí, y que de hecho es lo que está saliendo también, que sí está bueno como, bueno, recuperar en qué momentos hay que dar espacio para trabajar lo personal en ámbitos privados, y ahí hay como una primera distinción, lo personal no es lo mismo que lo privado, y luego en qué momentos nos damos como las estrategias para hacer público problemas que son personales y que a su vez están atravesadas por lógicas y dinámicas desde más estructurales hasta más como más micro, sociales quizás, y políticas. Entonces, como me parece que está bueno para seguir pensando en esas nociones que las usamos para analizar un montón de problemas y de asuntos desde las teorías feministas, digamos, y que no se vuelvan, me parece que algo que me llevo también de todo lo que han comentado es que justamente eso, que no se vuelven una consigna vacía, sino que la estamos volviendo a repensar a partir de experiencias que nos van contando, relatando también otras miradas acerca de eso. Y bueno, gracias por último eso. Muchísimas gracias a todas, a todos los que están presentes y principalmente a las compañeras del proyecto Cicatriz. Virgi, tiene la mano levantada. Bueno, disculpen que vuelva a tomar la palabra si no hay otra persona. Yo quería tomar esto que nombraron antes de Yani sobre la accesibilidad, y en ese sentido es que hablo de la necesidad de institucionalizar proyectos como este, no por sí, sino por la necesidad de recursos. Pensaba recién en esto de quiénes son las mujeres que pudieron, que se enteraron, que pudieron estar, que pudieron participar, o quiénes son las que podrían hacerlo. Y traigo acá el ejemplo de una escuelita de formación en género que se está desarrollando, que se impulsó desde la organización en la cual yo milito, y que fue apuntada o dirigida o convocando a mujeres de los barrios, a mujeres desde un feminismo popular. Y esas mujeres muchas veces no tienen para pagar la SUBE. Entonces, desde la organización de la escuela se pensó en acercar las
sedes a los barrios, a los lugares donde estas mujeres viven o lo más cerca posible, y también se pensó en estos recursos, en gestionar para que sea accesible realmente. Y en eso también está el cuidado de las infancias, porque, bueno, hay un montón de cosas que para las cuales los recursos hacen falta, y en ese sentido creo que es necesario disfrutarlos. Gracias, chicas. Bueno, gracias Virgi y gracias compañeras por la invitación y bueno, obviamente a Sandra y a Carla por todo el taller. Carla también en ese sentido es como re puntal y de meterle para adelante y de sostener y de organizar también, así que además de lo de la escritura, que además es una capa escribiendo, eso hay que así que yo tengo mucho que agradecerles, porque no sé si hubiera tenido como toda esa fuerza y esa continuidad si no hubiera sido con lo que pusieron ustedes ahí también. Así que, y bueno, y a las compañeras que fueron parte del taller, porque fue fundamental la confianza. Yo vuelvo a hacer hincapié en eso porque me parece que es importante. En un tema como el habernos podido dar ese espacio de confianza, de no juicio, de no exigencia de nada, de no ponernos algunas en la situación de que les decíamos a las otras qué es lo que tendrían que haber hecho, qué es lo que tendrían que hacer, esto de la decisión que hablaba Carla, que decisión no es elección, sino es en las circunstancias que tenemos, bueno, qué posibilidades tenemos de tomar decisiones. Y eso también es un ejercicio que fuimos haciendo en los talleres en lo cotidiano, ¿no? Muchas veces alguna de las compañeras nos preguntaba, bueno, ¿y qué podría haber, o qué tengo que hacer ante tal situación? Y bueno, y a vos siempre era la devolución de la pregunta, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que te haría mejor? Esto de romper las prácticas que nos vuelven a colocar como objetos. Así que bueno, eso nada más y nuevamente agradecerles de mi parte. Sí. Bien. Agradecerles a las compañeras con las que compartimos este proyecto y que no está terminado. Por suerte siempre hay algo para reiniciar y agradecerles a ustedes el espacio y la escucha y el reconocimiento. Gracias. Bueno, yo me sumo a las palabras de Sandra también, con el agradecimiento, y bueno, y eso, todas estas posibilidades de poder difundir proyectos son útiles para nosotras justamente en esta búsqueda de cómo avanzar en esto de hacerlo más accesible, en cómo volverlo un poco más, cómo reforzar la estructura, cómo construir un espacio, cómo tener producción así que bueno, realmente muy agradecida por el espacio. Obviamente que también, o sea, las tres nos agradecían porque las tres nos sostenemos mucho, o sea, básicamente, o sea, se cae una, se siente la presencia, así que como realmente somos un equipo que de verdad que para mí es importante que estén, o sea, las tres, son como las tres partes de la mesa, o sea, no se puede ir ninguna porque nos quedamos turulecas, así que la verdad que eso, quería a ver. Bueno, Paloma ahí manda aplausos. Ahora se hacen audibles. Bueno, qué bueno. Nunca lo aprenderé seguro. ¿Qué es ahora? ¿Sandra la enviaste? No. Ah, es que estaba la manita. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Ha sido como, bueno, hermoso juntar con su participación y más también en este contexto y cerrar el ciclo. La verdad que con este seminario también
es muy grato, bonito y bueno, nada, sobre todo también es muy afectuoso porque aparte también las conocemos y sabemos de sus historias militantes, y eso también, al menos a mí me pone como, me emociona. Así es que felicitaciones y bueno, y esperamos que continúe, por supuesto, y que nos cuenten después la segunda etapa también del proyecto y la tercera y demás. Y nosotras también les contaremos la segunda y las siguientes del ciclo, esperemos que así sea, bajo la modalidad que sea. Y bueno, gracias a las compañeras del espacio de Sociología Feminista y a las profes y guías también de nuestra formación, y bueno, y que nos han acompañado también en todos los seminarios del ciclo, y que siempre están para acompañarnos en lo que se nos ocurre emprender. Así que bueno, gracias por el ánimo y bueno, y ese aguante tan cariñoso de siempre. Y a Fran, que está ahí grabando también y que después nos va a pasar el link seguro para que lo quiera compartir, porque ha sido muy linda la conversación. Así que si alguien no pudo estar, tendrá también el link para ver. Bueno, cerramos entonces el espacio y ya nos veremos, vendrán novedades después por las redes, ya para el año siguiente. Buen cierre de año para todos, todas y todos. Bueno, igualmente. Está bien. Abrazo, gracias. 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 Besitos. Chao, chao. Adiós.